Bien, ya estamos grabando. Entonces, de nuevo, una vez más, bienvenidos. Muy buenas noches para todos y muchas gracias por su puntual asistencia. Damos entonces inicio al curso de estadística descriptiva. De hecho, ustedes ya han estado trabajando durante esta semana. La idea de esta reunión es la de hablar sobre elementos básicos de esta primera actividad, el llamado paso uno de esta tarea. Voy en este momento a desconectar entonces la cámara para privilegiar la calidad de la conferencia. La idea entonces de esta charla es hablar sobre el reconocimiento inicial, después lo que llamamos el momento inicial o el paso uno. Esta primera actividad que culmina el próximo domingo es una actividad en la cual ustedes se apropian de los conocimientos básicos para empezar a trabajar el curso. Entonces es una actividad bastante en la que ustedes mismos se retroalimentan, en la que ustedes mismos comprenden los conocimientos, comprenden la nomenclatura, comprenden los conceptos que les van a servir para después todos hablar un mismo lenguaje. Buenas noches a todos los que van ingresando a la charla. Entonces, nuestro lugar de acción, nuestro lugar de estudio es el campus virtual. Como en todos los cursos, trabajamos inicialmente en el entorno de información inicial, que es donde tenemos ese primer acceso a la información, donde está la importantísima agenda del curso, que es la que nos permite organizarnos, la que nos permite saber cuáles son las diferentes actividades, sus pesos, o sea, los puntajes que tienen las actividades y las fechas. Además está la presentación del curso y también las normas. Estos son los pasos que deben seguirse para completar la barra de progreso inicial. Espero que ya todos hayan realizado este primer paso para que aparezcan allí en Campus Virtual. Entonces ya las actividades como tal se encuentran en el entorno de aprendizaje. Tenemos un momento inicial, que es lo que se debe desarrollar esta semana. Un momento intermedio compuesto por 3 actividades y un momento final. Una actividad final. Entonces, en este momento inicial es donde nos encontramos. Tenemos una semana únicamente que culmina el 19 de junio y para el momento intermedio ya vamos a tener 2 semanas. Así que en este momento inicial, recuerden que hay que referirse siempre a la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Aquí tenemos entonces la primera parte, un pantallazo de esa primera parte donde nos indican las fechas de inicio y finalización de la actividad, además el puntaje de la misma. Son 25 puntos, como es usual. Esta actividad entonces se divide, o esta primera tarea, por llamarlo de alguna forma, se divide en 4, de hecho 4 actividades, teniendo en cuenta que la actividad 4 es la entrega del documento, o sea que podemos hablar de, para realizar esta semana, antes de la entrega, 3 actividades. La primera es establecer el canal de comunicación vía Skype con el tutor. Ya bastantes de ustedes han estado realizando esa actividad, sencillamente escribir un mensaje. ¿Para qué? Para que ya quede ese canal allí establecido, para que ustedes vean que existe un grupo de Skype donde pueden comunicarse conmigo o con sus compañeros, y también están los mensajes directos vía Skype. Cualquier inconveniente, cualquier inquietud, rápidamente, lo más rápidamente posible, me lo pueden escribir por aquellos mensajes directos cuando es algo bien particular, y tan pronto me sea posible yo les estaré contestando. Igual están los canales, mensajería vía correo interno del campus virtual, mensajería vía correo institucional. Esa es la actividad 1. Escribirle al tutor indicando estas informaciones básicas: nombre del curso, código del mismo curso, periodo. Es simplemente para darle un patrón a ese mensaje. El número de grupo, para que ustedes también al escribir este mensaje se vean obligados, entre comillas, a identificar cuál es su grupo colaborativo. Se vean también con la necesidad de ingresar a dicho grupo colaborativo en el foro e interactuar por ese mecanismo también con sus compañeros. Presentarse e interactuar de forma sincrónica es dejar un mensaje allí en el Skype, básicamente, algo muy sencillo. La actividad 2, entonces,
A partir de esas nociones básicas de estadística descriptiva adquiridas en niveles de formación básica y media, que es lo ideal que todos tengamos en nuestros niveles de formación básica y media conocimientos de estadística, a pesar de que sean bien básicos, y además de una referencia que se propone. Naturalmente, todos somos libres de buscar nuestras referencias, de realizar nuestras pesquisas, nuestras investigaciones particulares, pero aquí se propone una referencia. Una referencia que ustedes, al hacer clic allí, al ingresar acá en la parte de unidad 1 o en el sílabus del curso, tendrán acceso vía la biblioteca de la universidad. Más aún, ahorita les voy a enviar por medio de este chat, en caso de que de pronto no hayan accedido a estos materiales, les voy a enviar esta referencia, estas páginas de esta referencia y también la guía de actividades y rúbrica de evaluación, en caso de que de pronto no hayan accedido a ese material, a pesar de que esté en el campus, pero no está de más enviárselos por aquí. Este es el pantallazo de dónde, cuál es el libro dentro de la biblioteca de la universidad cuando ustedes hacen clic y allí acceden. Pero ahorita, de hecho, en este momento voy a aprovechar y voy a enviarles esos dos PDFs. Lo voy a colocar aquí. Están cargando allí en el chat. Ya se los envío apenas carguen. Bien, entonces esta es, allí ya están en el chat. Ok, ya los tienen en PDF esos dos materiales. La guía de actividades y la referencia para estudiar esta unidad. Es una referencia básica. De todas formas, si ustedes consideran que necesitan más información, pueden buscarla libremente en internet o en diferentes libros. Entonces, esa segunda actividad corresponde a responder unas preguntas. Esas preguntas tienen que ver con conceptos básicos de la estadística. Entonces, responder preguntas como, ¿qué es la estadística descriptiva? Si es una rama, es una ciencia, es una disciplina. Responder estas preguntas, ¿qué consideran ustedes que es la estadística descriptiva basados en lo que han estudiado? Además, ¿cuál es la importancia de esa estadística? Ese tipo de estadística, ustedes allí en su lectura sabrán que no hay solamente un tipo de estadística, se hace la distinción de la llamada estadística inferencial. En la estadística descriptiva es donde nosotros tomamos los datos y analizamos esos datos, mientras que en la estadística inferencial, utilizando también elementos de probabilidad, hacemos inferencia, hacemos predicciones, puesto que muchas veces nosotros no vamos a tener una población accesible, toda la población, todo el sistema de estudio no va a ser accesible a nosotros, sino una parte que llamamos muestra. Pero eso hace parte de la estadística inferencial. Ahora bien, el análisis de la muestra que se analiza de una población en la estadística inferencial, el análisis de la muestra hace uso de elementos de la estadística descriptiva. O sea que es un camino que se va a ir completando a medida que ustedes avancen en su proceso formativo. Vamos a comenzar por la parte de la estadística descriptiva. Ahora bien, tenemos esta otra pregunta. ¿Cuál es la aplicación y utilidad que ustedes consideran de la estadística descriptiva en diferentes campos? Como por ejemplo, la política. Permítanme acá. ¿Qué creen ustedes que tiene que decir la estadística descriptiva en la política, o en la economía, o en la salud, o en en la tecnología, o en la epidemiología que en el último par de años se ha visto tan útil? La epidemiología, que era una ciencia casi que olvidada o reducida a a un grupo de investigadores, y se ha mostrado fundamental a la hora de tratar una pandemia, entre otras. Pueden tratar estos campos que están aquí. Responder esa pregunta significa cuál es la utilidad que ustedes creen que hay en estos campos. Además, tenemos esta otra pregunta. ¿Qué herramientas ustedes creen que emplea la estadística, esta estadística que estamos estudiando, que es la descriptiva, para abordar un problema dado? ¿Qué hace o qué emplea la estadística a la hora de trabajar un problema? ¿Será que utiliza ecuaciones? ¿Será que utiliza tablas? ¿Será que utiliza gráficas? ¿Qué herramientas creen ustedes que emplea? Y finalmente hay un cuadrito, permitiendo avanzar, ok. En este cuadrito, entonces tenemos la primera columna están los conceptos, la segunda columna
para cada una de las filas hay que indicar las definiciones de dichos conceptos. Y en la tercera columna es un ejemplo, todo algo muy básico, pero que sean muy claros allí en lo que están respondiendo. De acuerdo a la bibliografía que ustedes lean, propuesta allí en la guía de actividades, pero también a sus investigaciones particulares, en lo que ustedes lean también de otras fuentes. Un ejemplo muy básico de cada uno de estos conceptos. Población, muestra, recuerden que la población es más grande que la muestra, que es una variable estadística y que es una unidad estadística. La variable es algo que cambia, es algo que puede tomar diferentes valores. La unidad son esos elementos básicos de una población, no son esos elementos de estudio, pero el elemento básico es una unidad. En analogía a aritmética, una unidad es algo único o algo particular, algo individual. Bien, entonces aquí culmina la actividad 2. La actividad 3, ustedes encontrarán allí 5 enlaces. Cada uno de esos enlaces los van a llevar a una referencia digital. Básicamente son artículos de periódicos, son artículos cuya temática es la violencia contra la mujer, violencia de diferentes tipos. Miren que tiene que ver con artículos de canales conocidos, ¿ok? Prensa conocida, o sea que tiene relevancia lo que está dicho aquí en cada una de estas referencias. ¿Y esto por qué? Es una temática que nos atañe a todos como seres humanos, en la que tiene que ver con el maltrato hacia la mujer. Entonces es un problema fundamental. Y es un problema fundamental donde para poder realizar investigaciones serias, para poder obtener conclusiones, hay que hacer uso de herramientas que me permitan tratar muchos datos. Entonces, si vamos a hablar de que un grupo de mujeres ha sufrido cualquier tipo de violencia, entonces hay que discriminar a qué violencia nos vamos a referir. Ahora bien, para saber cuántas mujeres en una ciudad dada, por ejemplo, en una región dada del mundo o del país, hay que tratar muchos datos. Entonces necesitamos saber cómo tratar esos datos y cómo poder aseverar de acuerdo a esos datos algo sobre este caso particular. Entonces, un problema de alta relevancia que se trata utilizando la estadística descriptiva. Entonces, primero es revisar este problema, revisar desde el punto de vista de lo que se sabe. De hecho, aquí en esta primera referencia ustedes encontrarán que hay muchos porcentajes. Esos porcentajes vienen de entrevistas, vienen de encuestas, vienen de investigaciones. Esos datos de la Organización Mundial de la Salud son datos que están, que tienen un soporte, o sea, que vienen de investigaciones, vienen de encuestas. Y ahí se utiliza la estadística descriptiva. Y también se usa la otra estadística que es la inferencial. ¿Ok? Entonces, tenemos estas referencias para que sean leídas y con base en esas referencias, la idea es contestar. El estudio de estas referencias se denomina la identificación de indicadores. ¿Qué tema? Violencia interfamiliar en Colombia durante el mes de septiembre de 2021. Ahora bien, la idea es contextualizar esa problemática. Para iniciar la contextualización de esa problemática hay que responder estas preguntas. ¿Ok? Todo esto hace parte del paso 1 de lo que se debe realizar esta semana. ¿Cuáles considera usted que son los principales factores que han influenciado la violencia intrafamiliar en Colombia durante el 2021? ¿Qué impacto? Una segunda pregunta. ¿Cree que tuvo la COVID-19 en el número de casos de agresión física contra la mujer debido principalmente al confinamiento en Colombia durante este año 2021? ¿Cómo considera usted que ha influido el crecimiento de la pobreza en los índices de violencia contra la mujer en Colombia en el periodo 2010 a 2021? Aquí ya estamos trabajando en un periodo más grande. Otra pregunta, ¿considera usted que existen algunos factores asociados a la falta de empleo que afectaron el número de casos registrados de violencia contra la mujer durante los años 2020 y 2021? Entonces miren que son diferentes preguntas que se relacionan con diferentes factores. Una tiene que ver con la pandemia, otras tienen que ver con
el crecimiento de la pobreza, o sea, otra tiene que ver con factores socioeconómicos. Falta de empleo también tiene que ver con factores socioeconómicos, cómo eso influenciaría a la violencia en contra de la mujer. Ahora bien, algunos factores relacionados con la delincuencia, también factores sociales y venta de bebidas alcohólicas cerca de los hogares que pueden llegar a incrementar el número de casos de violencia física o verbal contra la mujer, es analizar diferentes factores. ¿Ok? Es empaparse bastante de esta problemática para después realizar cualquier tipo de investigación. Es un primer abordaje al tema. Entonces, estas preguntas deben ser respondidas y socializadas en el foro de discusión. Yo ya estoy revisando los foros, tan pronto como me sea posible, estaré enviándole la retroalimentación. Es importante que se comenten como mínimo 2 respuestas a sus compañeros, ¿vale? Es importante, ¿por qué? Porque es allí cuando ustedes pueden, a la hora, para comentar necesitan revisar, necesitan leer, necesitan tratar de entender puntos de vista diferentes. Entonces, para eso también están esos foros colaborativos. Entonces, miren que en esta primera unidad también se solicita eso. Además de lo que está en la bibliografía, además de lo que está allí en esos artículos digitales, también está el punto de vista de lo que han escrito sus compañeros. Entonces, todo esto va a ser revisado. Ustedes pueden esperar este fin de semana. Recuerden que debe ser entregada el domingo esta actividad, pero pueden esperar el sábado, de pronto si quieren esperar que 2 de sus compañeros comenten para ustedes comentar. Y yo estaré revisando el próximo domingo quienes han realizado comentarios a sus compañeros. Pero para retroalimentación estaré revisando los que envíen hasta mañana. Si nadie participa, se entenderá entonces y ustedes deberán escribir en su documento que nadie participó. ¿Ok? Ahí lo entenderé, no hay ningún problema. Pero si participan, sí es importante que hagan cualquier comentario a la opinión de sus compañeros, a las respuestas de sus compañeros. Pero si no participan, es entendible que ustedes no pueden realizar ninguna. Pero sí es importante que realicen su participación. O sea, coloquen sus respuestas, sus aportes allí en el foro, aportes de su trabajo individual. Ahora, la actividad 4 es entregar en el entorno de evaluación, siguiendo lo indicado en la guía de actividades. Y la evaluación de dicho documento va a ser teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación. Aquí está la agenda del curso. Recuerden que es nuestra guía. Nos dice los pesos de las actividades. La primera actividad tiene 25 puntos, pero ya las demás actividades tienen puntajes bastante importantes. Entonces, a partir del próximo lunes ya ahí comienza una actividad que tiene un puntaje de 110 puntos, tiene duración 2 semanas. Es importante empezar a trabajar desde la primera semana estas actividades. Estamos en esta actividad que culmina, este pantallazo fue tomado hace 2 días, o sea que culminaría en 3 días aproximadamente. Cualquier inconveniente de todas formas me lo pueden comunicar, ¿ok? O sea, me pueden escribir mensaje interno por el Skype o mensaje al correo institucional o al correo interno del campus. La idea es que siempre me comenten en caso de que tengan inconvenientes de cualquier tipo. Para entregar entonces, aquí está también en el campus la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Para entregar este documento, como es usual en la universidad, se debe entregar según normas APA, un documento que contenga portada, introducción, objetivos, el desarrollo de las actividades, o sea, la actividad. Para el documento debe ser la actividad 2, 3, 2 y 3. Si quieren adicionar o adjuntar al comienzo un pantallazo de la actividad 1, que es la interacción con el tutor, también lo pueden hacer. Allí ustedes con ese pantallazo demostrarían que me escribieron. Yo estoy haciendo la revisión, estoy aquí anotando todos los que me han estado escribiendo de manera individual, pero si ustedes quieren adjuntar un pantallazo de la comunicación que tuvieron conmigo, también lo pueden hacer. Estas son las evidencias individuales, básicamente es lo que vimos en la parte anterior, específicamente responder las preguntas de la actividad 2
con el cuadro con conceptos básicos, y de la actividad 3 responder esas preguntas, que llamamos preguntas generadoras, que permiten contextualizar dicha problemática. Recuerden que ese es un problema que se va a trabajar durante el periodo. Entonces, entender las diferentes aristas de ese problema, entender las cifras, entender lo que dice allí esa bibliografía, esos artículos digitales, nos dan un panorama más amplio para después trabajar ya desde el punto de la estadística y utilizando las herramientas de la estadística descriptiva ese problema e interpretar lo que se obtenga allí con una base de datos con la que vamos a trabajar. Además, debemos tener en cuenta que las referencias bibliográficas al final del documento deben de estar en el formato APA para la referenciación bibliográfica, la versión 7. Bueno, recuerden entonces que cada estudiante en el foro debe participar con sus aportes, además comentar como mínimo 2 aportes de sus compañeros. Recuerden, no tienen que ser aportes muy extensos, pero simplemente dar una opinión allí en la que se vea que, y además con ello ustedes están enriqueciendo su proceso de aprendizaje y enriqueciendo su conocimiento de la problemática. La rúbrica de evaluación, o sea, los puntajes para cada uno de los conceptos que van a ser tratados allí a la hora de calificar. Aquí tenemos los conceptos máximos, o sea, los puntajes máximos. La primera parte, o sea, donde está el cuadro y donde están esas preguntas de saberes previos, tiene un puntaje máximo de 10 puntos. La identificación de la problemática, o sea, el estudio de aquellos artículos sobre la violencia contra la mujer, también tiene 10 puntos. Y ya la participación en el foro tiene 5 puntos. Aquí sumamos los 25 puntos. Y aquí, como ustedes pueden consultar, en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, están ya discriminados para cada uno de estos criterios de evaluación cuáles son los niveles. O sea, el nivel alto para el primer criterio, por ejemplo, le damos este. El estudiante identifica los saberes previos en torno a la estadística descriptiva, a partir de la respuesta a las preguntas planteadas y diligenciamiento del cuadro. O sea, responder las preguntas, que tengan sentido esas respuestas, y diligenciar el cuadro, que tenga sentido la información registrada allí en el cuadro, ya les daría a ustedes entre 6 y 10 puntos. Y así sucesivamente. Ya si de pronto no se satisface de una manera adecuada esos criterios, entonces ya vamos a tener un puntaje entre 1 y 5, y si no se responde vamos a tener 0 puntos. Es algo muy estándar a lo que ustedes ya están acostumbrados dentro de la universidad. Ok, esta primera actividad entonces tiene pocos conceptos. Se puede considerar que son pocos puntos, pero más allá de los puntos es que ustedes ya, primero, van a tener en cuenta entonces cuál es la nomenclatura, cuáles son los conceptos, cuál es el glosario que deben manejar para el curso, y además van a introducirse en el problema, la problemática que se va a trabajar después con las herramientas de la estadística descriptiva. Entonces, es una actividad muy importante y les repito, tan pronto como sea posible, les estaré retroalimentando. Yo ya estoy haciendo las pesquisas allí en los foros, ya estoy apuntando, por ejemplo, los que me han estado contactando, y entre hoy y mañana yo creo que ya les estaré retroalimentando. Bien, entonces eso era lo que les quería decir para esta primera actividad, algo muy corto, muy básico, para que sepan qué es lo que hay que realizar. Recuerden entonces que debe ser enviado hasta el domingo, recuerden, hasta por la noche del domingo debe ser enviada esa actividad en el entorno de evaluación. Los que me envíen en el foro hasta el día de mañana les estaré retroalimentando, puesto que ya después es complicado la retroalimentación y el foro se cierra. Entonces, tengan por favor en cuenta eso, tengan en cuenta que la actividad culmina el próximo domingo, y tengan en cuenta cuáles son las actividades a realizar. De nuevo, allí en el chat tienen la bibliografía, o sea, en este caso solamente una referencia, y la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Veo que Jair está escribiendo.
Si quieren también pueden activar el micrófono. Perfecto, Jair, muchas gracias. Yo estaré entonces revisando foros y les estaré retroalimentando. Cualquier inconveniente, por favor, me lo están comunicando, me están escribiendo, por favor, si es algo puntual, entonces me escriben un mensaje directo al Skype o al correo institucional o al correo personal. Perfecto, veo que ya han realizado los aportes. Muchísimas gracias por su participación. Perfecto, Jair, muchas gracias. ¿Hay más dudas? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Es que estaba tratando de escribir por el chat, pero no me da la opción. Ok, Eh, Estaba mirando en el sí, punto señor. 3 sobre la contextualización de la problemática y al Ujú, revisar los cinco ¿qué? Artículos, porque casi todos son artículos, creo. sí, señor. Eh, Se me ha dificultado sobre todo los dos últimos puntos, entonces la inquietud es si puedo trabajar sobre otras referencias que encuentre o no sé si lo puede hacer así o tiene que ser de los cinco artículos que da la guía. Siempre y cuando conteste las preguntas, de acuerdo a lo que se está aquí consultando, puede utilizar las referencias que usted considere. Que sean referencias naturalmente de fuentes conocidas. Por aquí tenemos canales o páginas web, por ejemplo, de RCN Radio, del Tiempo, son fuentes conocidas de la Organización Mundial de la Salud. Si usted encuentra otras fuentes que le permitan responder de una forma que para usted sea más sencilla estas dos últimas preguntas, está bien. Ok, Está bien profe, gracias. consultar otras fuentes, ¿vale? Ok, Sí, señor, gracias. bueno. ¿Más preguntas? Sí, Ángela. Entonces, estoy leyendo allí el chat. Ángela pregunta que si de esa pregunta que me consulta sobre la aplicación o utilidad de la estadística en diferentes campos. Bueno, puede tomar algunos. La idea allí es que ustedes vean la utilidad de la estadística descriptiva no solamente en un campo, porque uno puede hablar, por ejemplo, de estadística solamente en el ámbito de la economía, pero que ustedes miren que no solamente en la economía podríamos hablar de estadística, sino también en la salud o en la tecnología o en la epidemiología. Entonces pueden tratar, por ejemplo, unos tres campos, no tienen que ser necesariamente todos los que están allí, o si quieren hacer un aporte adicional. Miren que esta primera unidad es la introducción de ustedes al tema, entonces no está amarrado, es básicamente que ustedes allí estén mostrando que realizaron sus propias consultas. Vale, vale, Ángela. Permítame entonces compartirles en este momento para que por favor me colaboren llenando el listado de asistencia. Y también les voy a colocar de nuevo mi nombre. Por favor, llenen el listado. En caso de que no les abra, por favor me lo informan. Formulario de Google básico. Listo, entonces en el chat ya tienen el listado de asistencia. Por favor, me colaboran allí llenándolo. Allí está mi nombre para que lo registren allí en el listado, para que lo tengan presente.
Y alguna otra consulta, recuerden también que en el chat están los archivos en PDF de la primera referencia bibliográfica y la guía de actividades y rúbrica de evaluación. ¿Alguna otra consulta? No, profe, por mi parte no. Perfecto, perfecto. Entonces estaré revisando los foros y les estaré retroalimentando en la medida de lo posible. Bien, entonces en este momento voy a detener la grabación.